vamos a hablar, o la palabra que el Señor traía este tiempo a mi corazón es diseño o propósito. Seguramente cuando nos ponemos a pensar en esas dos palabras, muchas veces no alcanzamos a entender bien cuál es cada una, y a veces solemos malinterpretar algunas situaciones que vivimos. A veces solemos pensar que todo es un propósito, que todo es parte de la voluntad de Dios, y muchas veces no es tan así. Solamente para aquellos que hemos creído, aquellos que hemos confiado en el Señor, podemos testificar de esto que es el propósito y el diseño de Dios. Por eso en esta mañana el repaso era necesario para que vayamos entendiendo, y bueno, justo no vinieron todos, pero que sí entendamos a qué apunta cada una de estas cosas. Y es un año de mucha bendición para los hijos de Dios, es un año de crecimiento, de expansión, es un año de alcanzar cosas que Dios ya nos había hablado. Y cuando Dios nos habla, no nos habla para que nosotros solamente estemos contentos y nos tenga en su camino, sino que nos habla para ejecutar planes, para ejecutar propósitos, para ejecutar diseños. Amén. Por eso la palabra se trata de eso hoy, diseño o propósito. Cuando nos ponemos a pensar, si uno nos hiciera la pregunta, ¿qué es diseño para cada uno de nosotros? Lo primero que podemos relacionar esa palabra es con Dios, el creador de todas las cosas. Dios como creador, que arma un plan, que arma todo un sistema de cosas que trabajan en conjunto para un gran propósito que tenía en mente. Cuando pensamos en diseño, muchas veces también se nos viene a la mente cada una de las cosas que Dios establece en la palabra. Cada una de las cosas que Dios nos enseña a través de la Escritura. Pero a la vez nos olvidamos que el diseño o la definición de diseño es un proceso de creación y desarrollo para producir algo. Quiere decir que Dios crea, Él es el creador por excelencia, el mejor creador que podemos tener. Él crea un proceso y un desarrollo para producir algo. Cuando Dios está en los cielos, con Jesús y con todos los ángeles que estaban alrededor, Dios dice, voy a hacer al ser humano, voy a hacer un hombre, voy a hacer una imagen mía en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quería crear algo. Dios tenía el diseño de cómo lo podía hacer. En su mente estaba, en su corazón estaba el poder crear a alguien para que lo represente en la tierra. Amén. Por eso que Dios hace un proceso de creación, prepara todas las cosas para que todo trabaje en conjunto, para que lo que Él iba a ejecutar en esta persona, en Adán, que es el primer hombre, pueda manifestar el reino de Dios, pueda manifestar a Dios mismo aquí en la tierra. Lo que es Dios en la eternidad quería que se manifieste en la tierra en un plano físico y en un plano espiritual. Entonces Dios arma todas esas cosas, genera un proceso de creación. Hay un desarrollo muy largo, porque son como 6 días lo que trabaja. No es que le llevó así en un chasquido, aunque Él lo podía haber hecho así. Sabemos que Dios puede mover los dedos y capaz que las cosas suceden. O como bien hemos visto en la creación, Él habla y lo que habla se transforma en algo. Entonces, Él hace un proceso de creación, un desarrollo para producir y provocar algo. También una de las definiciones de diseño se trata de proyecto, se trata de plan, que configura algo. ¿Por qué Dios necesitaba manifestar eso? ¿Por qué Dios quería hacer eso? Porque Él es un Dios soberano y esperaba recibir la alabanza de su creación. Esperaba recibir la honra a través de su creación, porque Él estaba manifestando su imagen
en la creación. Entonces quería que su misma creación, su mismo proceso que había creado, lo alabe, lo honre, sirva para eso. Otra de las cosas, otra de las definiciones de diseño también nos habla de concepción original de una cosa. Que muchas veces la concepción se conoce como idea original de una cosa. Eso también es diseño, es parte de lo que significa diseño. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que hace Dios es único, que todo lo que hace Dios es original, que Él no vende copias, que Él no hace nada copiado de otra persona, sino que Él todo lo que hace es único y es original. No va a copiar y a mezclar cosas para ver qué sale, sino que tiene un diseño, tiene una forma y eso mismo crea. Amén. En cambio, propósito, acá vamos a la otra parte. Propósito dice la definición que es una intención o un ánimo por el que se realiza una acción. Es medio similar a lo anterior, pero vamos a profundizar porque es tener la intención o el ánimo para realizar una acción. Dios no solamente que tenía diseños en su corazón, en su mente establecidos, sino que tenía propósitos. ¿Por qué? Porque cuando, como les dije al principio, crea la tierra, crea todo al ser humano, antes de la creación, seguramente tuvo una charla con el Hijo, seguramente tuvo una charla con Jesús, con el Mesías que estaba a su lado, y en todo lo que Él estaba contando que iba a hacer de la creación y del ser humano y que iba a darle libre albedrío, seguramente hubo una pregunta ahí. ¿Qué pasaría si la creación que vos vas a hacer se aleja de lo que vos querés? Entonces Dios tiene que pensar en un propósito. ¿Un propósito de qué? Un propósito para que su pueblo o su creación vuelva a Él. Entonces ahí se empieza también a crear o se empieza a tener la intención del Mesías. Va a haber un Mesías que va a volver a conectarnos, que va a volver a reconstruir el camino que nos lleva hacia Dios. Amén. Entonces el propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza una acción. También es sentido o intención con que desempeñamos alguna tarea. Dios realiza las dos cosas al mismo tiempo, el diseño y el propósito, al mismo tiempo. Porque para que se cumplan sus diseños necesitaba propósitos. Entonces por ahí, aunque pueda sonar medio armado esta prédica, es necesario que entendamos cuál es la diferencia. Amén. Los diseños de Dios son necesarios porque Él es el creador. Él es quien ideó todo lo que necesitamos para vivir. Amén. Amén. Vamos a pensar en qué es diseño de Dios en la tierra. Por ejemplo, le vamos a poner un ejemplo que es el más común. En Éxodo 25, capítulo 9, perdón, Éxodo 25, versículo 9. Acá vamos a ver a Dios hablando con Moisés y dice: lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario. Así es como lo tienes que hacer. Entonces, acá vemos que Dios habla con Moisés para que comience a construir el tabernáculo, para que comience a construir todo lo que representaba el tabernáculo. Pero Moisés no tenía ni idea de qué estaba hablando Dios, obviamente, porque nunca antes lo había visto. Entonces Dios le dice: lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. Quiere decir que Dios le dio seguramente visiones, le dio seguramente
alguna revelación para que Moisés pudiera entender qué forma tenía que tener el tabernáculo, de qué manera era el diseño que Dios había preparado o había armado en su corazón, en su mente, porque si no, no había manera. Porque si Dios le hubiera dicho a Moisés, preparame un tabernáculo, y Moisés iba a decir, ¿qué es eso si nunca lo vi? ¿Qué es eso si nunca estuve cerca de algo como lo que querés hacer? Entonces Dios le dice, hacé todo tal cual yo te lo muestre. Esos son los diseños, para que vos puedas reproducir lo que yo te estoy mostrando. Entonces nos encontramos con Moisés, pero a lo largo de la historia nosotros entendemos que hay muchos diseños de Dios que se tienen que establecer en nuestra vida, en la familia, en la sociedad, en una congregación. Hay muchos diseños. ¿Por qué? Porque Dios tiene varios diseños para distintas partes o distintas personas o para distintos grupos. El diseño de la familia, por ejemplo, no es el mismo que el diseño para una congregación. El diseño de una relación íntima con Él no es el mismo que el diseño tal vez para una nación, para una ciudad, para un pueblo. Nosotros de hecho vinimos con un diseño a esta ciudad y lo primero que veníamos, o con la idea que veníamos, era establecer el reino de Dios. Establecerlo. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo muchas veces se olvida uno qué es el reino de Dios. Porque claro, ahora yo ya me congrego, ya soy parte de una iglesia, me olvido de lo que realmente importa y no vivo el reino de Dios en la tierra. No vivo la manifestación de Dios en la tierra. Entonces, fuimos enviados con esa dirección, manifestar el reino, traerlo nuevamente a conocimiento, y mucha gente iba a aprender nuevas cosas de eso, porque eran diseños de parte de Dios. Vamos a ir a Ezequiel 43, versículo 11. Yo igual le voy a ir leyendo las versiones que yo tengo acá, que casi todas son de la Kadosh. Ezequiel 43, versículo 11. Acá también dice así: si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales la elevación y los planos de la casa, sus salidas y entradas, todos sus detalles y decoraciones, y todas sus especificaciones, su diseño y su Torá. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño completo con sus especificaciones y lo lleven a cabo. Dios hablando con Ezequiel para hacer la restauración del templo, para hacer una restauración de algo que muchos desconocían en ese tiempo, porque no todos habían visto el templo armado, porque estaba en ruina en ese momento. Entonces Dios le dice, mostrales los planos de la casa, mostrarles la entrada, la salida, los detalles, las decoraciones, que ellos vean el diseño, que yo quiero que se ejecute, que yo quiero que se establezca, que yo quiero que ustedes reproduzcan una vez más. ¿Para qué? Para que lo lleven a cabo, para que lo puedan realizar. Entonces nos encontramos con un Dios que le interesa que cada uno de los que se acercan puedan entender su diseño, puedan mirarlo, puedan apreciarlo y también lo puedan llevar a cabo. Nosotros como cuerpo, como iglesia, hay un diseño para todo eso que está en la palabra, pero si nosotros no les enseñamos a la casa, no les mostramos a todos los hermanos cuál es el diseño de iglesia, cuál es el diseño de una congregación, cuál es el diseño verdadero de lo que significa ser un hijo de Dios, es imposible que ellos lo reproduzcan por su cuenta, porque van a copiar cosas que ven, que tal vez no es lo original de Dios, que tal vez no es lo que Dios quiere que vean. Muchas veces nos quedamos con la imagen de otras iglesias, con lo que yo hacía en otro lado, como lo hemos hablado muchas veces,
con lo que yo hacía en otra iglesia, con lo que yo practicaba antes, la manera en que yo oraba y me consagraba al Señor. Tal vez siempre lo hice de la misma forma, pero ¿estamos seguros que ese es un verdadero diseño de parte de Dios? A veces capaz que nos vamos a sorprender cuando nos metemos en la palabra y vemos un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque los diseños de Dios son tan específicos y son tan necesarios para que nuestra vida pueda andar correctamente. Cuando nosotros desconocemos los diseños del Padre, obviamente vamos a hacer algo que tal vez no conocemos. Vamos a estar haciendo cosas que tal vez están mal, como ha pasado en muchas congregaciones, gente que hacía cosas que estaban mal, pero nadie les había mostrado cuál era el diseño original. Amén. Qué tremendo que es esto, porque muchas veces también suele pasar que hay gente que desconoce cuando uno habla de la palabra diseño. Gente que desconoce y dice, ¿y cómo que hablan de diseño? ¿Qué diseño? ¿Qué es eso? Yo conozco gente que se congrega, congregante, y desconocen de que hay que hablar de diseños. Hay que hablar de estas cosas originales que Dios ya preparó y que están todas en la palabra. Porque a menos que Él nos traiga una revelación por su espíritu, o por medio de algún profeta, es difícil que nosotros pudiéramos reproducir lo que está en su corazón. Por eso es importante escudriñar, estudiar la palabra, meternos en la enseñanza. ¿Para qué? Para entender cada una de las cosas que son importantes para nuestra vida. Para nuestra vida, pero también para toda la congregación en general. Nosotros tenemos que aprender cómo vamos a hacer con los matrimonios. Hay diseños para el matrimonio, hay diseños para las personas que están solas, hay diseños para aquellos que quieren hacer algo para Dios. Hay un orden, hay una manera correcta establecida por Dios para hacer esas cosas. De hecho, si nos ponemos a pensar, como Dios es un Dios de orden, es un Dios de santidad, no cualquiera puede reproducir estas cosas. No cualquiera puede decir, bueno, ustedes háganme caso que yo les voy a enseñar cómo es. No, tienen que ser personas que están conectadas a Dios, tienen que ser personas que están en ese nivel de comunión con Él. ¿Por qué? Porque si no, les transmitiríamos cualquier cosa, cualquier verdura. Y muchos se confundirían, y muchos dirían, che, me están enseñando otro evangelio, como dicen algunos. Cuando en realidad uno se pone a hablar la escritura. Uno habla la escritura y como ellos no la conocen, dicen, te están enseñando otro evangelio, no le hagas caso. Pero aquellos que estamos conectados a Dios, aquellos que estamos en comunión con Dios, y Dios es el que trae esa revelación que necesita cada hermano, cada hermana, lo va a poder recibir. Cuando a Moisés, cuando a Ezequiel, cuando a los grandes hombres de Dios le hablaba el mismo Espíritu de Dios, ellos inmediatamente reconocían de quién venía esa voz. Ellos inmediatamente reconocían quién era el que se estaba manifestando. Porque vemos a muchos que se arrodillaban, que se postraban a tierra, que se tapaban la cara para no ver, sabiendo que era Dios mismo. Sabiendo que era el enviado de Dios que venía a traer algo hacia su vida. Y nosotros muchas veces, al no tener tanta relación con el Padre, cuando Él quiere manifestarse en nuestras vidas, nosotros tal vez lo dejamos pasar. Tal vez ni nos damos cuenta que era Dios el que me estaba llamando. ¿Por qué? Porque tal vez mi vida y mi relación con Dios no están funcionando correctamente. Y no hay ahí una búsqueda verdadera, no hay ahí una entrega total hacia Dios. De hecho, vuelvo a reiterar, Dios quería que la creación que Él formara, la creación que Él manifestara en la tierra, Él esperaba que sea alguien que reproduzca las cosas de Dios. Y si nosotros no logramos reproducir las cosas de Dios, quiere decir que hay un desorden, hay un desequilibrio, hay algo que nos está faltando.
Y lo que nos está faltando seguramente tiene que ver con la consagración, con la entrega, con la comunión con Dios, con todo lo que realmente un hijo tiene que hacer. Amén. Vamos a seguir. Hoy la prédica no va a ser tan extensa porque era algo más sencillo de explicar. Vamos a ir a lo que es propósito. Los propósitos tienen como objetivo, tienen como finalidad alcanzar objetivos. Es decir, cada propósito nos lleva a tomar acciones, nos guía a decidir por metas u objetivos, obviamente. Cada propósito de parte de Dios, y esto es importante también que lo sepamos, cada propósito que Dios tiene para hacer algo, o para que en nuestra vida pase algo, es una acción que nos lleva a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si Dios me dice, yo necesito que vos te entregues más, o que vos me busques más, porque quiero comenzar a hacer algo con tu vida, quiero comenzar a hacer algo en donde vivís, quiero comenzar a hacer algo con tu casa. Pero si yo no obedezco, si yo no tomo la decisión de obedecer ese consejo, esa palabra, difícilmente ese propósito de Dios se pueda cumplir. Los propósitos tienen esa finalidad, alcanzar objetivos. Entonces, ¿cuántos objetivos tal vez pensamos que son de Dios, pero tal vez son nuestros? Queremos, no sé, queremos que la iglesia sea de tal forma, que esté en tal lado, que, no sé, sea más grande que todas las demás. Y capaz que es una idea nuestra y no era una idea de Dios, tal vez no era un propósito de Dios. Y a lo mejor nunca logramos avanzar, nunca logramos conseguir lo que Dios quería hacer. Tal vez nunca logramos manifestar todo lo que Dios esperaba de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestras propias ideas o que nuestras propias metas son parte de los propósitos de Dios. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios nos ayuda a tomar decisiones. Pero esas decisiones que tomemos siempre van a ser para bien. ¿Cuántos conocen el versículo que dice? Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ahí agrega a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no se trata de cualquier persona, de cualquier hermano o hermana, sino aquellos que lo aman. ¿Y cómo lo amo? Con entrega, con dedicación, con esfuerzo, sin limitarme, sin quedarme, sin estancarme, sino con entrega. Vamos a repasar Romanos 8, versículo 28. Que es justamente lo que le estaba leyendo ahora. Romanos 8, versículo 28. Y vamos a encontrar acá algo muy importante también. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero acá dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál? ¿El nuestro? No, el propósito es de Dios. Entonces, si yo le amo a Dios, buenísimo. Lo voy a estar demostrando con acciones, porque el amor se muestra con acciones. Ahora, si fui elegido, si fui llamado para manifestar un propósito de Dios, se va a cumplir. Se va a hacer realidad, se va a hacer evidente. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a muchos, pero como dice la Escritura, no todos son escogidos. Entonces algunos son llamados, pero otros son escogidos. Y los que son escogidos vienen para manifestar propósitos de Dios. Y uno puede decir, pero ¿y cómo es eso? ¿En qué cabeza va a entrar eso? Porque si todos vamos a la iglesia, si todos nos congregamos, si todos pertenecemos al cuerpo,
Todos pertenecemos, pero no todos vamos a estar funcionando. No todos vamos a entender las cosas de Dios. Conozco gente que tal vez está en la iglesia hace muchos años y que no entiende el propósito de Dios en su vida. Han desperdiciado años. Entonces, ¿qué quiere decir? No son los que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Tal vez son hermanos, son congregantes, son personas que tal vez conocieron al Señor y nada más, pero los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, quiere decir que vamos a cumplir algo, va a haber una meta que alcanzar, va a haber un objetivo al cual llegar. Porque eso es lo que quiere Dios con todos los que le aman. Amén. Vamos a seguir, Efesios 1:11. Efesios 1:11. Acá también es parecida. Dice, también en unión con Él nos fue dada una herencia. Nosotros, que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo con el propósito del único que realiza todo en cumplimiento de su voluntad. Ahí lo tenemos diferente. Dice que Maya no puede leer. eso era. Efesios 1:11. No es que no aparece. Bueno. Entonces, Efesios 1:11 dice, en unión con Él, con Jesús, nos fue dada una herencia. Nosotros que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo al propósito del único, que es el Padre, que realiza todo en cumplimiento de su voluntad. Los propósitos, nos está diciendo acá, que se van a cumplir, son parte de la voluntad del Padre, del único, son parte de su voluntad. Él quiere que esos propósitos se cumplan. Pero para eso tenemos que entender que somos parte de Él, tenemos que entender que somos hijos, que tenemos que entender un montón de cosas que a veces desconocemos, que a veces no vemos. Por ejemplo, hace poquito estábamos hablando, no sé si fue en la reunión anterior, cuando Dios habla en Apocalipsis que nos va a dar corona. Creo que fue en la reunión anterior. Y tal vez uno desconoce eso. O tal vez algunas personas no sabían que eso podía pasar. Tal vez mucha gente piensa, bueno, me muero y me voy al cielo con el Señor. Me voy a la casita que Él iba a preparar, porque todos tienen esa idea. Pero hay otra gente que ha estudiado mal la palabra, se le ha revelado por la voluntad de Dios, y entiende que cuando uno muere, se va a ir con el Señor, y que va a volver a gobernar, que va a venir a reinar el Mesías a la tierra, y que aquellos que han sido parte de lo que Él quería hacer, aquellos que han sido parte de los propósitos de estos que Él está hablando, seguramente vamos a estar ahí, gobernando, reinando con el Mesías. Cada área, cada sector que Él nos asigne, ahí vamos a estar nosotros, los que hemos sido parte de esos propósitos que están en el Padre y que el Padre quería que manifestemos. Entonces, qué importante es entender que con Jesús tenemos una herencia. Tenemos una herencia, pero ¿por qué tenemos una herencia? Porque Dios nos escogió de antemano con un propósito para que se pueda desarrollar en la tierra. Entonces, todo lo que se haga por voluntad de Dios va a tener un cumplimiento perfecto, va a tener un cumplimiento como Dios espera. Seguramente Dios espera que nosotros seamos aquellos que gobiernen con el Mesías, seamos aquellos que estemos con Él ahí, dirigiendo las cosas cuando Él venga a reinar. Pero eso también depende de cada uno de nosotros. Me voy a esforzar, voy a seguir adelante, voy a seguir entregando mi vida a la voluntad del Padre, voy a seguir dejando que Él cumpla su propósito en mí, o le voy a poner trabas todo el tiempo. O cuando Dios me quiera bendecir o quiera cumplir su propósito, su voluntad, yo le voy a decir, no, ahora no, Dios, ahora estoy ocupado, hoy vino gente, hoy me quedé dormido, hoy no.
Ahí nos damos cuenta que muchos a veces elegimos mal y no nos damos cuenta que Dios quiere hacer algo ya. Amén. Piedra. Amén. Papel. Papel. Hay un salmo que decía David. Piedra. Piedra. Hay un salmo que es el 138:8 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué tremendo que es David. Él sabía exactamente que mientras él permanezca fiel a Dios, cerca de Dios, mientras él permanezca haciendo lo que el Padre le decía, Dios iba a tener que cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque a veces vemos a David huyendo de Saúl. A veces vemos a David que estaban a punto de matarlo porque lo sitiaban y de alguna manera Dios lo ayudaba para que se escape. A veces vemos a David metido en cuevas esperando el momento que pase todo el problema. Pero eso no quitaba que no fuera un propósito de Dios. Dios le había dicho que él iba a ser rey. Ese es un propósito. Entonces David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces David entendía muy bien que pese a la situación, pese a la negatividad, pese a que muchas veces tenía que salir huyendo, Dios iba a cumplir el propósito. Dios no se iba a olvidar de lo que le había dicho. Él iba a ser rey definitivamente, porque para eso lo ungieron. Supongo que una de las pocas personas en la tierra que fue ungida antes de muchísimos años antes de llegar al lugar donde tenía que estar. Entonces vemos que los propósitos de Dios se cumplen. Los propósitos que tiene para nosotros son perfectos, aunque nosotros no lo veamos así. Aunque muchas veces tengamos momentos difíciles, momentos complicados, donde pensamos que lo mejor sería renunciar, dejar todo de lado, o ya no creer más. Dios puede cumplir aún así los propósitos en nuestra vida. Porque no dependen de lo que sucede alrededor, depende de su voluntad. Depende de todo lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Amén? Para ir terminando, cuando nos ponemos a pensar en propósitos, en diseños, realmente es importante conocer ambas partes. Realmente es importante conocer las dos cosas, porque si yo no conozco los diseños de Dios, no voy a poder formarme, no voy a poder andar como Dios quiere. Si yo desconozco los diseños del Padre para cada cosa, no voy a poder nunca hacer las cosas que a Él le agradan. Tal vez voy a hacer lo que me enseñen y lo que me digan y nada más, pero no voy a ser aquel que baja eso que Dios tiene para mi vida. Y si desconozco los propósitos que Él tiene para mí y no los creo, siempre veo las pálidas, las malas que me pasan, tampoco Dios va a poder cumplir su obra en nosotros. Yo creo que somos personas que cada uno de los que ha nacido en la tierra tiene un propósito de parte de Dios. Estoy convencido porque Dios no nos trae al mundo para nada. Somos un diseño perfecto de Él, y si somos un diseño de Él, somos una imagen de Él, tenemos que reproducir algo en la tierra. Amén. Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. No sé si será para afectar a muchos, a pocos, a uno, pero lo que realmente quiere Dios hacer en nosotros es su voluntad. Y si se cumple su voluntad, seguramente vamos a llegar a los propósitos, seguramente vamos a llegar a los destinos que Él tiene para nuestra vida. Amén. Apocalipsis 17, 14, para terminar. Y esto es parte de lo que les hablaba. 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Amén.
los que están con Él. Si esto nos adelanta el futuro, la palabra esta, nos está adelantando que Jesús va a venir con ejército a pelear. Pero también dice que Él va a vencer a cualquier adversario. Amén. De hecho, hace poquito, ayer creo que fue, le decía a mi esposa, Dios me traía la palabra esa de que sometió todas las cosas bajo sus pies, de que lo exhibe públicamente a las potestades y a todas las cosas del infierno, las exhibe públicamente porque las vence. Y acá nos vuelve a reiterar en Apocalipsis que muchos van a pelear contra el Cordero, pero Él los va a vencer. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, pero también agrega los que están con Él. Los que están con Él son llamados, es un propósito ser llamados. Son elegidos, es parte de lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Y también ser fieles. Hay algo que muchas veces le he dicho al Señor, a mí me gustaría ser fiel, a mí me gustaría ser leal con Dios, pero muchas veces declino ante las cosas que me pasan, muchas veces no doy la talla. ¿Por qué? Porque las situaciones muchas veces me hacen tropezar, me hacen equivocar. Quiero ser fiel a Dios y muchas veces no se puede, porque uno como hombre se equivoca, porque uno como hombre o como ser humano tropieza. No es que uno anda perfectamente en el camino de Dios, aunque quisiera. Pero cuando pasan esas situaciones, que yo me di cuenta que le fallé, que yo me di cuenta que tropecé o que me equivoqué, recuerdo las veces que le he pedido al Señor, quiero ser fiel, quiero ser leal. ¿Por qué? Porque para mí es tan importante que lo que uno dice se pueda hacer cargo, ¿no? Hay algo que se está perdiendo, que es la palabra que uno da. La palabra. Yo, por ejemplo, como pastor, te doy mi palabra de que voy a estar con vos en todas las que te pasen. Y capaz que un día yo no pueda estar y vos me vas a reclamar y vos me vas a decir, ¿qué pasó, pastor? Vos me prometiste, vos me dijiste que ibas a estar conmigo. Y yo no te voy a saber qué decir. Tal vez te pueda dar una justificación, pero eso no es lo que vos querés escuchar. Y eso mismo me pasa con Dios. Cuando yo le digo, Dios, yo quiero ser fiel. Yo quiero darte mi palabra de que te quiero seguir, de que quiero ser fiel con vos. Y si me equivoco, me vienen esas palabras a la memoria y me siento un poco confrontado por mis propias palabras. Entonces, qué importante es seguir diciéndole al Señor, cumplí tu obra en mí. Amén. No me quiero adelantar a decirte, Señor, nunca más lo voy a hacer, nunca más voy a fallarte, nunca más. Porque a veces uno se adelanta con las palabras. Es lo mismo que a mí me pasaba, Señor, quiero ser fiel. Y yo tropezaba, y yo me equivocaba. Entonces, ¿de qué me sirve decirle eso si no lo manifiesto con mi vida? Por ahí es mejor decirle, Señor, haz tu voluntad. Cumplí los propósitos que vos tengas, Señor. A mí se me ocurren un montón de cosas por hacer, pero si no es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Amén. Necesitamos que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Gracias a Dios hemos sido testigos de cosas que Dios nos ha prometido y se han cumplido. Hemos sido testigos de que algunos propósitos para esta ciudad se están empezando a cumplir. Y hay diseños que tenemos que seguir enseñando, hay diseños que tenemos que seguir llevándole a la hermandad para que aprenda quién es Dios y cómo hace Dios las cosas. Entonces, cuando uno aprende todo esto, entonces puede estar capacitado, preparado para lo que pueda venir más adelante. Amén. Así que este es el mensaje, breve, cortito, pero que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda dar este entendimiento para saber diferenciar cuando estoy en un propósito o cuando estoy aprendiendo un diseño que viene de parte.